le damos en este momento la bienvenida a nuestro instructor, Lenny Carlos Gutiérrez. Es un experto en compuestos de purga, que cumple ya 20 años con Asahi Kasei Asaklin Américas. Tuvo a su cargo la expansión internacional de Asaklin en México en 2009 y ha liderado el equipo hacia un tremendo crecimiento en México y América Latina, a la vez que ha creado conciencia de marca en el camino. Gutiérrez representa regularmente a Asaklin y se desempeña como experto en productos en ferias y conferencias de la región. Gracias a eso nos conocimos en una plastimagen. Lenny me enseñó mucho sobre compuestos de purga y es un contenido que creo es muy relevante para todos los asistentes del CEI. Creo que una de las oportunidades más grandes que tenemos en nuestras plantas de ahorrar costos y de reducir las paradas es usar de manera inteligente compuestos de purga de manera eficiente. Y lo que queremos el día de hoy en el CEI es brindarle a nuestros asistentes ese conocimiento de por qué vale la pena usar compuestos de purga, en qué oportunidades se pueden utilizar, y para eso nos pareció que Lenny es una de las personas más conocedoras en el campo en América Latina. Así que ya sin más preámbulo, Lenny, te doy la bienvenida y quedas con el micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Laura. Buenos días a todos. Muchas gracias por interesarse en ser más eficientes con su producción. Vamos a comenzar porque hay mucho para cubrir. Vamos a ver cómo, si es posible, dejar de gastar dinero en planta. Entonces, un poquito de nuestra empresa matriz, Asahi Kasei. Ellos son los fabricantes, ellos son los que llevan la ingeniería y el genio detrás de este producto. Ellos son un líder fabricante de químicos diversos, son del Japón y están involucrados en muchísimos sectores y diferentes tipos de procesos de ingeniería. Asaklin, el producto, es la purga más vendido al nivel mundial, creado en el 90 y diseñado para diferentes procesos, resinas, aplicaciones. Y entonces nosotros somos no únicamente los distribuidores oficiales aquí en las Américas, esta parte del mundo, pero también somos los fabricantes. Bueno, el porqué de usar purga lo revisaríamos aquí al inicio y nuevamente al final para que se pueda entender más claramente. ¿Por qué usar purgas? Es para ahorrar dinero. Es únicamente para obtener un costo-beneficio. Es para mejorar la seguridad de la planta, de los usuarios, de mantenimiento, los que les toca los trabajos difíciles de bajar un tornillo, de darle la limpieza manual a un tornillo, el desmontaje, remontaje, capacidad de máquina aumentada, porque están usando la máquina para la razón principal, es para producir producto para vender. Reducción de costos de mantenimiento para no tener que estar mandando el tornillo para limpieza manual o por lo menos no con la misma frecuencia. Optimiza su consumo de recursos. Todos los recursos de la planta ayudan a evitar que llevar a cabo la máquina esté funcionando bien y produciendo las partes sin problemas, sin contaminación, sin rechazos. Mejorar el éxito de la primera corrida, obviamente, porque muchas veces cuando cambian de un material al otro, se puede gastar un tiempito al principio tratando de ajustar la producción para que salga la parte buena o simplemente purgando, tratando de remover el previo material. Y obviamente también es proteger el medio ambiente, porque en lugar de sin purgar o sin un programa eficiente de purgar, en lugar de manejar una montañota de merma, de desperdicio, de rechazos, en lugar de una montaña de scrap, se reduce a un montoncito de purga y se aumenta la eficiencia de la planta. Encima de eso también corriendo hora máquina eficiente y no corriendo máquina simplemente para producir un rechazo o una serie de rechazos. Y también un factor para muchos, es el más importante, es el rendimiento de la resina que ustedes están comprando. El rendimiento que se supone, o en un mundo perfecto, uno compre a 10 toneladas de resina y eso se convierte a 10 toneladas de producto para vender.
pero pues ya se sabe que no va a ser exactamente la ciencia perfecta, pero vamos a proceder. Hoy vamos a revisar los factores que se considera cuando vamos a asistir a decidir cuál es la mejor, seleccionar el grado. Vamos a hablar de los costos, porque sí, esto se supone que cuando consideran una purga es como parte de un proyecto de ahorros, entonces no podemos hablar de ahorros, de mejoría, sino hablar del costo, del costeo de hora máquina y de su problema actual. Y hablaremos de los diferentes tipos de aplicaciones, cambios de material, de color, batallas contra carbón, ráfagas, y revisaríamos también las diferentes estrategias, la estrategia de prevención, prevenir que la máquina se ensucie o prevenir la acumulación de capas de resina dentro de la máquina, el apagado y sellado, que es un programa de prevención, es un programa que aprovecha los tiempos muertos de la máquina para definir cuándo se debe purgar. Extracción de tornillos, cómo se pueden hacer con más inteligencia, más eficiencia. Y al final vamos a revisar unos ejemplos Entonces vamos a proceder aquí con unos puntos obvios para descartarnos de esto. El proceso, para entenderlo, vamos a pedirle cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus cambios, cuántas máquinas, tonelaje, cuáles son las corridas de producción que les causa más defectos, más retrasos, cuáles son las partes más importantes de producir sin evidencia de carbono, cuáles cuáles requieren la característica de estética, donde tiene que estar el 100% libre de un previo material o previo color. Y obvio también, ¿qué tipo de producto están produciendo? ¿Es una bolsa negra o es un tenedor blanco que no puede tener un color azul de una previa corrida? Y obvio, temperatura de proceso y tipos de resinas que están corriendo. Lenny, ¿nos estás Sí, oyendo ahí? sí, Danos sí, un momento, por favor. Tuvimos una interrupción en la señal tuya. Vamos a pedirte, Lenny, por favor, que apagues la cámara y volvamos una diapositiva anterior y reproduzcamos desde ahí la presentación, por favor. Muy bien. Gracias. Ok. En resumen, para los que no escucharon, vamos a revisar su proceso cuando tengamos una plática, si Dios quiere, con los de OHG. El proceso, vamos a entender cuáles son sus aplicaciones, cuáles son sus cambios de material, cuáles son sus batallas en planta, la máquina, el tonelaje, entender las capacidades de barril y entender dónde están los temas, dónde están los defectos de calidad, los rechazos y, por supuesto, las temperaturas del proceso y resinas que van a producir, que van a usar en producción, para entender qué grado le conviene más para manejar esta dicha, este perfil de resinas. Cambios, ¿cuántos? Si son cambios 2 veces al día o 2 veces al mes. ¿Y cuáles son los más tardados? ¿Qué clase de tiempo muerto les causa los cambios de, por ejemplo, negro a natural o rojo a blanco? Indica uno de los más, el rojo es uno de los más difíciles. En mis 20 años yo creo que le tengo más miedo al rojo que a una pesadilla. Vamos a proceder. Paros. ¿Cuándo están parando? ¿Están parando para bajar el tornillo para mandarlo a mantenimiento? ¿Qué hacen durante sus paros? Actualmente están dejando la máquina sellada con algún material o con alguna purga para prevenir la oxidación de un polímero que quizás es más sensible al calor que otros. Obviamente hay termoplásticos que son más sensibles, como el acetal, como el PVC.
el factor indicativo más brillante siempre es los arranques después de estos dichos paros. Simplemente mirar cuál es la máquina que es la última a producir una buena parte después de un arranque del lunes por la mañana o el domingo por la noche. Eso es un buen factor de entender y definir y tener listos, porque el famoso Peter Drucker, famoso negociante, dijo una vez, creo que estaba dormido, dijo, no puede mejorarse lo que no se mide. Y esto es muy importante porque estamos hablando de mejorar una eficiencia, mejorar el costo actual en planta. Entonces, no se puede considerar o no podemos proceder con un proyecto de ahorros sin saber dónde están ahorita, dónde están actualmente. Bueno, la selección del grado, pues tendríamos que entender el proceso, si es inyección, extrusión, soplado, película soplada, extrusión de lámina, extrusión soplo normal, con cabezal, con acumulador o sin acumulador. Eso nos ayuda a entender, obviamente, porque manejamos diferentes purgas para eso. Enterado que esta presentación es más que todo para los de moldeo, pero manejamos diferentes grados, gracias a Dios, para muchísimos procesos para ayudarlos a ser más eficientes. También es importante entender cuáles son las expectativas. Quizás el supervisor de producción ya se emberracó con la tasa de rechazos de 15% y ahora dice, no, mire, tenemos que hacer lo posible. La meta es reducir los rechazos al 3 o al 5%. Es importante que nos comunique cuáles son las metas internas de la planta para ver si podemos ayudarles a cumplirlo. Y cuáles son las dolencias actuales. Al final, la purga les ahorra dinero, pero también les facilita el día en la planta. Es para que debe ser fácil identificar cuáles son los problemas que requieren la atención de una purga, cuáles son los que se demoran más, cuáles son los que les causan temor cuando llega el Gaylord de resina roja. Ya saben que van a tener que un día purgar ese rojo de la máquina. Entonces, debe ser también muy claro cuáles son las aplicaciones más difíciles. Empezamos con purga mecánica, que es el más común, ¿no? Purga mecánica es un compuesto de material, un compuesto de resina que es compuesto para limpiar, específicamente para limpiar. Está diseñada, lleva la ingeniería aditivos para limpiar. En este caso, la purga ASA Clean cuenta mucho con la presión y la agitación que se puede generar con la propia máquina, con las propias fuerzas de la máquina. Se corre con un cierto procedimiento que recomendamos y se corre así para lograr el desempeño de limpieza con la acción de estregar. Los aditivos también contribuyen a una alta afinidad al polímero. Entonces, así es como de la manera que se va a mezclar y se va a querer agarrar bien al polímero y llevárselo de la máquina, mientras que simultáneamente también lleva los dichos aditivos contribuyen a una baja afinidad al superficie metálico. Entonces, la purga no es como muchos materiales o aditivos que se quieren adherir al superficie y incrustarse, en pegarse, preñar bien el superficie del tornillo, del barril. Entonces es importante que una buena purga no se quede en la máquina, porque pues ahí que ya no vale la pena. Ya ahora estamos intercambiando un contaminante con otro. Ahora, en lugar de batallar el rojo, ahora estamos batallando el jabón, digamos, la purga en este caso, con dificultad sacando de la máquina. Por eso es importante también seleccionar el grado correcto, que no sea algo tan viscoso si van a correr, por ejemplo, un santopreno como su siguiente material. Bueno, aquí las preformas es comprobante, es un ejemplo de que manejamos purgas que son moldeables y eso ayuda a aprovechar con la presión del sistema. La presión del sistema inyectando partes nos ayuda a lograr mayor limpieza.
con solamente un chico aumento de temperatura al molde de colada caliente, se puede inyectar nuestros grados moldeables. Y también con el mismo movimiento de un tiro, le recordamos que ese movimiento horizontal ayuda a despegar más material, a purgar la válvula check detrás de la nariz. Bueno, procedemos. Purga química. Purga química es a través de una reacción química que ocurre cuando se aumenta la temperatura al proceso, y el contenido de esta dicha reacción es importante también para que los gases hagan su trabajo. No se asusten, los gases únicamente son vapor de agua y dióxido de carbón, CO2. Son los únicos biproductos, no es amonia y no es ningún otro olor tóxico. La reacción es endotérmica y el tiempo de reposo aproximadamente entre 5 a 20 minutos. 30 es raro, pero bueno, la purga química lleva la característica de expansión y es importante para las zonas de baja presión, bajo flujo. Y en procesos de menor presión como extrusión. Para los que manejan también un departamento de extrusión en planta o tienen amigos en la industria con casas de extrusión, se considera un proceso de menor presión y no tenemos la opción de contrapresión como en las máquinas de moldeo. Y en los dados de película soplada, los dados de extrusión de lámina, hay zonas de muy bajo flujo, baja presión. Entonces, una purga mecánica, donde normalmente va a purgar y limpiar únicamente sobre la superficie, el camino por donde corre el plástico, una purga química va a poder alcanzar quizás una esquinita de 90 grados o va a poder purgar los extremos de un dado de extrusión de lámina más fácil, con más eficiencia. Entonces, es importante entender esas características para cuando decidimos cuál grado es el mejor. Los costos. Costo por purga versus costo por kilo o costo por libra. Costo por purga o el costo total de purgar lleva 6 factores. Entonces, cuando estamos comparando métodos de purgar, no únicamente debemos mirar al costo de la purga, porque el costo de la purga viene siendo X por kilo. Entonces tenemos que mirar a X, por supuesto, pero también miramos a los kilos. ¿Cuánto vale una purga barata si al final se corre 150 kilos? Esos son los 2 factores primeros, cantidad de purga y el precio de la purga. Los otros factores son el tiempo la hora máquina que se gastó, que se consumió tratando de limpiar la máquina, el costeo de esa hora máquina, cuánto le cuesta a la planta perder una hora máquina produciendo ese producto. Y de último, la cantidad de resina, sea la resina que usan para purgar o la cantidad en total en rechazos, pero la cantidad de resina y el costo de la dicha resina. Con esos 6 factores van a tener una suma. La suma de costo total de purgar. Esa es la línea de base. Esa es la referencia que ahora nosotros o cualquier proveedor, suplidor de purga, la meta es ganarle a esa suma. Si actualmente les cuesta 300,000 pesos para un cambio, pues entonces la oferta debe ser por menos de 300,000. ¿Qué porcentaje de ahorros le vamos a poder lograr? Pero sin saber dónde estamos ahorita con la suma actual, no sabemos cómo comparar con una oferta con unos estimados de que en lugar de 2 horas son media hora, en lugar de 100 kilos son 20 kilos. Tenemos que tener los costos muy claros desde el principio, poner todo en la mesa y sean consistentes con las mediciones, medir todo, mantenga registros del tiempo total, cuántos rechazos, y a veces definen la hora máquina con simplemente la pérdida de oportunidad o el costo de oportunidad. A veces dicen, mire, esta máquina en 1 hora debe de producir 1,000 partes que al final lo vendemos por 2 millones de pesos.
Entonces, cuando esa máquina no corre por una hora, hay ciertas empresas, dependiendo en cómo se maneja las finanzas o el costeo de la producción, posiblemente dicen, mire, son 2 millones por hora, porque ya perdimos ahí la venta, o pues ahí el margen se consideraría. Pero bueno, cada empresa es diferente para lo que es el costeo de hora máquina. Esto es algo muy obvio, pero vale recordar. Por favor, seguir las instrucciones oficiales de ASA Clean. No es decir, no es para faltarle respeto a los veteranos, los operarios de máquina que han estado en plásticos por 20, 30 años. No es decir que no saben purgar una máquina. Simplemente es que estos productos vienen con su propia instrucción y la idea es de que le compartimos esta mejor práctica, porque en la gran mayoría de casos vemos que resulta en la menor cantidad de purga posible, entonces en el menor tiempo posible, y también para reducir la cantidad de resina que se usa para barrer la purga de la máquina. Aunque ASA Clean sea de muy bajo residuo, es un producto de muy buena calidad que no se va a quedar en la máquina, pero igual es buena práctica seguir nuestras instrucciones. Y por ese mismo lado también, por favor, dejarnos usar la pericia del producto para recomendarle el grado y el tipo de purga. Un ejemplo es para la purga química, por ejemplo, la instrucción es poner el calor donde está el problema. Entonces, si el problema está en el cabezal o digamos, el problema está en la colada caliente, entonces aumentaríamos las temperaturas en las zonas de la colada o quizás en la de la nariz o en la última zona antes de la zona problemática, porque no queremos gastar la reacción de la purga llegando al problema. Queremos que la purga llegue fresca o lo más fresco posible a la zona problemática y así optimizamos el desempeño del producto en la zona que requiere la atención de limpieza. Purgas hechas en casa, pues muchas plantas usan resina, remolido o una resina ahí olvidada, abandonada, que ya no lleva papel en ninguna producción, pero te deciden, no, lo vamos a usar para purgar. Recuerde que pues ese material no es compuesto específicamente para limpiar, entonces tenemos que hacer las comparativas y ver para qué necesitan purga. La purga es resistente a la oxidación, es térmicamente estable, se podría apagar y sellar la dicha máquina y la resina aguantaría la bajada y nuevamente la subida de temperatura durante el arranque y no se va a quemar y es fácil de remover con su siguiente material. Obvio, no va a poder limpiar con la misma eficiencia como algo que es compuesto específicamente para limpiar, pero para ser honestos, hay ciertas aplicaciones que son tan fáciles que es posible que una resina les puede aparentar que está funcionando, pero ¿qué pasa? Es que es una resina termoplástica que va a crear capas al final. Por esta razón, el camino de menor resistencia, usando la ciencia de dinámica de fluidos. El termoplástico, digamos que esto aquí es una colada caliente o es el barril. El termoplástico va a andar lo más rápido posible por el centro aquí. Y aquí estos lados, contra las paredes, las superficies del canal o del barril, ahí vamos a crear capas de resina a través del tiempo. Porque la resina va a querer seguir fluyendo a mayor velocidad por el centro del canal. Entonces, eso contribuye a la acumulación de capas que con el tiempo se contamina. Ese plástico, el reloj térmico, va a estar contando hasta que esa resina, esa capa, se incrusta o se degrade ahí sí se va a empezar a quedarse pegado. Entonces, dejando la purga, dejando resina sentada ahí, mientras que no lo desean dentro de la máquina, más tiempo se queda, más problemático se va a poner porque cuando se carboniza es más difícil de remover. Nosotros recomendamos los grados más potentes para los
para los eventos de carbón. Entonces, resinas en general, aunque por mayor viscosidad puede ofrecer algún empuje, pero no es lo mismo que limpiar. Entonces, por eso resinas no son capaces de efectivamente remover la previa resina. No sé si a veces han visto, cuando van a purgar una máquina, a veces aparece un color que corrieron hace 3 meses. Eso es por esa razón. La resina nunca salió de la máquina. Simplemente se creó una capa, se le puso como una cobija encima y pues saliendo de la máquina, aparente como si está limpia la máquina. O bueno, ya salimos del previo color, pero muchas veces no es cierto. Entonces, los problemas pueden cambiar a los de carbón con estas síntomas. Entonces, para prevenir eso, una estrategia de prevención es muy útil, donde se define una frecuencia, purgar cada fin de semana, 2 veces al mes, o después de cada cambio, se purga con una chica cantidad de purga para prevenir la acumulación de estas capas. Y esto ayuda a sostener la salud, la limpieza, sostener el nivel de limpieza de qué tan limpio va a sostener la máquina. Aquí tenemos 2 ejemplos, 2 máquinas que se registraron aquí, los rechazos. Es una empresa automotriz, Tier 1. Empezaron aquí en enero, corrieron dos máquinas, los rechazos bajaron como a 4, a 3, pero debido a la acumulación de capas, ya antes de finales de mayo, subió otra vez los rechazos, cambiamos el tornillo. Con el nuevo tornillo, corrieron, hicieron la misma cosa otra vez. Corrieron unos meses, pero con rechazos aquí del 8, 4, 6, y otra vez subió los rechazos, cambiamos el tornillo, pero ahí rescatamos el programa y empezamos el programa con buena frecuencia, y ya puede ver ahí que en estos siguientes meses no únicamente se sostuvo los bajos rechazos, pero eran menores los rechazos que antes. Entonces, eso contribuyó directamente a la eficiencia, el rendimiento de la resina de producción de la planta, que es importante especialmente para el que compra. El comprador de la resina le va a interesar mucho ese aspecto. Entonces, aquí son números muy drásticos, ¿no? Del 18 al 0.05, del 7 al 0.6. Entonces, apagar y sellar es eso, es una estrategia de prevención para prevenir las capas que al final resultan como depósitos de carbón. Los arranques de los lunes no tienen que ser tan tardados. Esto obviamente aplica a las resinas que son sensibles al calor, que son con solo el paro de la máquina y el reinicio de la máquina es lo suficiente para quemar la resina. Y esto es un programa muy popular. Aquí un ejemplo, el ABS, a través de 60 minutos a esta temperatura, se ve qué tan rápido se va degradando, mientras que una purga que lleva una resina base más estable térmicamente, cambia muy poco y se demora más para degradar. Nosotros ofrecemos los tiempos de residencia para cada de nuestros productos para que tengan bien claro qué tanto tiempo pueden dejar la purga en la máquina sin preocuparse de que se les va a quemar. Aquí también otras foticos de tornillos que sacaron después de sellar y otros después de unas semanas de no sellar. Ahora, para los de mantenimiento, ofrecemos un grado que se llama el EX, que da el triple beneficio para los que les toca este oso de trabajo de bajar el tornillo, limpiarlo manualmente con cepillos y con flama y remontar el tornillo. Este proceso puede ser bien difícil. He visto cuando amarran el tornillo con una correa y la otra, la correa con un montecargas, y es al jalar y jalar. Hay lesiones, accidentes. Es un evento peligroso. Entonces, el primer beneficio ahorita le vamos a mostrar un video del comportamiento de la purga. El beneficio es, primero, la facilitación de bajar el tornillo.
Segundo, la purga se encoge con ella misma, entonces se remueve la purga. Cuando sacan el tornillo, cuando pega la purga al aire libre, se remueve la purga como una cáscara. Con solo un guante se remueve la purga como una cáscara. Bien fácil. No es tan chicloso como un ABS, donde se va a demorar muchísimo más remover una resina así tan chiclosa. Y el tercer y el mayor beneficio, obviamente, es de que después de que remueven esa cáscara, van a encontrar un tornillo en una condición mucho diferente, donde antes, si se demoraban 3, 6, un turno completo o turno y medio con solo la limpieza manual del tornillo, con una gallada ahí de muchachos con flamas, cepillos, quizás ahora solo les toca 15 minutos, 20 minutos, o en los mejores escenarios, un tornillo totalmente limpio, donde ahí se pueden ganar la confianza de que, mire, ¿sabes qué? En lugar de mandarlo a mantenimiento, se corre un par de capacidades de material aquí del EX, y suponiendo que van a curar una resina que es capaz de desplazar el EX de la máquina, que el EX ya lleva su tercera generación de reformulación, cada vez reduciendo el residuo, porque es el más potente, ¿no? Hay ahorro tremendo. Ahora los de mantenimiento pueden enfocarse en otros proyectos y dedicarles el tiempo a otros asuntos, ser más eficientes. Por favor, el video, Laura. Claro que sí. Mientras compartimos la pantalla, agradecemos a nuestros participantes ir formulando sus preguntas. Veo que ya hay varias preguntas interesantes. Los invitamos a continuar formulándolas. En este momento vamos a ver un video de YouTube que vamos a compartir en la pantalla. Por favor, me confirman vía chat si lo están viendo. Laura, ¿puedo hablar ahorita también? Por supuesto, sí, ya ahí te estamos oyendo, Lenny. Ok, sí. Obviamente esto es una prueba, esto es una demostración en una extrusora chica de laboratorio. Obviamente no está debajo las condiciones normales de producción donde hay mucho más suciedad. Este video es más que todo para demostrar el comportamiento del material. Entonces ya vieron el ABS negro, obviamente chicloso. Se imagina el trabajo de remover eso de un tornillo. En cambio, mire, el EX, el primer beneficio, la extracción del tornillo súper rápido. Segundo beneficio, se remueve el material como una cáscara. Y el tercer, pues ya lo ve, es un tornillo en unas condiciones bastante mejores, donde les va a ayudar a los de mantenimiento a gastar menos tiempo en la limpieza manual. Ok, voy a volver. Ok. Entonces, terminamos ya con los casos de estudio aquí. Este fue un caso súper donde en lugar de bajar el tornillo, mandarlo a limpiar 12 horas, se purgó con 3 libritas del EX y fue un número ahorrativo muy lindo de 96%. Y siempre cuando se descubre una mejoría de estas, es bien emocionante definir cuántas veces va a ocurrir este evento, porque ahí pueden multiplicar los ahorros. Entonces, el 96% en este caso es muy, muy, muy bien alto. Este otro caso contra un competidor, máquina de moldeo. Esta sí fue en México, contra un competidor. En lugar de hora y 20, o hora y cuarto, disculpe, hora y 15, se logró el cambio en media hora. En lugar de 9 libras, son 4 libras. En lugar de 25 en rechazos, eran 4. Para un ahorro de 72. Entonces, buen número. Nosotros nos gusta tener ahorros por lo menos de 40, 60. Ahí es el promedio del ahorro en unos casos típicos, pero a veces es menos, pero está bien. Igual es un ahorro. El siguiente ejemplo,
Esta sí fue en los Estados Unidos, 1 hora a 15 minutos, 20 libras a 10, 20 a 10. Este resultado nos ayudó a llegar al 67%. Y pues también pueden ver si se hace este cambio una vez al día para las plantas más grandes, pues ya se puede ver un número bien grande. Llegamos a una conclusión muy impresionante. Empecemos con los ejemplos en Colombia. Aquí el ejemplo, el caso número 5 fue purgando un polipropileno azul en una máquina de 850 toneladas y purgando también por colada caliente. En lugar de 2 horas, se corrió 40 minutos, me parece. En lugar de 110 kilos de resina, en este caso fue resina, el método actual, se corrieron 20 kilos de Azaclean de un cierto grado, 50 kilos de rechazos, y aquí vemos una mayor cantidad de rechazos sacando la purga de la máquina, pero al final salieron con un ahorro del 12%. No es tan impresionante, pero ellos se dedicaron a definir los costos actuales y pudieron ver que sí les cuesta menos cada vez que usan la purga. Y esto ya es contando con la purga ya pagada. Esto es el ahorro al final. Esto es una mejoría. Seguimos a otro ejemplo en Colombia, un poquito mejor número, vamos a encontrar mejor factor de ahorro, de 2 horas a media hora, de 42 a 5, muy drástico ahí, pues obviamente cuando se compara ciertas purgas comerciales con resina, pues va a limpiar mucho más, con mucho más eficiencia. Y los rechazos de 10 a 4 kilos. Este número, disculpe, esta aplicación fue un cambio de azul a beige y fue una máquina de 935 toneladas. Fue un grado químico y 44.7%. Excelente. Eso sí, eso es un éxito. Y disculpe que aquí siempre suponemos una vez al día. Fue un promedio que usamos una vez cuando creamos estas presentaciones. Obviamente no va a ser el caso, pero igual, si ocurre una vez o 240 veces, es un 44.7% de ahorro cada vez que se usa la purga. En esta última prueba fue un caso de negro a naranja, máquina 380 toneladas, 4 horas a creo que es unos 25 minutos, 50 kilos o 100 kilos, digamos, en total. 50 tratando de purgar, decidieron comenzar producción, tiraron 50 kilos más en rechazos, y este número sí es más impresionante. El 89% se ahorraron en consumir la purga. Entonces, espero que esto les alumbre un poquito el camino y que ustedes tengan el interés de averiguar cuál sería su número, cuál sería su factor de ahorros. En caso que no llevan mucha dificultad la aplicación o digamos que no tienen tantas aplicaciones dolientes, pues es posible que el número no va a resultar. Pero esta es la única manera de ver si una purga le va a dar un costo-beneficio que se puede definir así claramente para los gerentes, los dueños, los encargados de contar las monedas en la planta para poder justificar el consumo y para mejorar y optimizar su programa de purgar. Entonces, en resumen, se cumple seguridad mejorada con menos manejo de tornillo y de hornos y de flama y cepillo y desmontar tornillos inmensos, capacidad de máquina aumentada, obviamente, para producir producto, para vender, que es la meta principal de producción, reducción de los mismos costos de mantenimiento, los recursos, todos los recursos en planta, hora, hombre, la electricidad, la fuerza que corre el molino, todo que es para que la máquina produce parte para vender. Se pone más eficiente cuando no están corriendo la máquina y sin eficiencia y tirando merma y montañas de desperdicio. La planta se vuelve menos eficiente.
la primera corrida para que no estén así batallando previos colores o materiales o carbón cuando empiezan una nueva corrida de producción. Obvio, el medio ambiente va a aprovechar también porque estamos siendo más eficientes y un montoncito de purga es mejor que una montaña de merma. Y por supuesto, como dije antes, el rendimiento de su resina que ustedes compran les ayuda a mejorar el rendimiento de qué porcentaje de esa resina resulta en producto para vender. Y así terminamos. Ahora, como nos atrasamos un poco con los asuntos así técnicos, nos queda menos tiempo. Estoy listo para sus preguntas. Muchísimas gracias por su atención y por interesarse en ser más eficientes y para ser más competitivos y para seguir más para adelante. Perfecto. Mientras nos preparamos para la gran cantidad de preguntas que tenemos, quiero invitar en este momento a nuestro siguiente participante, Oscar Gil de OHG, representantes de Asaclean en Colombia. Los voy a invitar a quedarse unos 10 minutos más, si les es posible, dado que hay una cantidad de preguntas bastante interesantes. Creo que a todos nos pueden beneficiar. Y en ese momento le damos la palabra a Oscar. Adelante, Oscar. Gracias, Laura. Mi nombre es Oscar Gil, estoy en la dirección de OHG Representaciones y quisiera contarles que hace un poco más de 4 años estamos distribuyendo Asaclean en Colombia, muy comprometidos y muy exitosamente hasta el día de hoy con ellos. Este tiempo nos ha dado oportunidad de capacitar vendedores que están exclusivamente dedicados a promocionar el Asaclean, y lo que hacemos es un inventario de los materiales de los distintos grados apropiados para los distintos procesos, inventario local. Estamos en Bogotá y contactamos los clientes, diagnosticamos su necesidad y de acuerdo a eso definimos el material y la cantidad necesaria para hacer las evaluaciones. Luego los acompañamos en cualquier ciudad del país a hacer sus ensayos. Eso ha sido en tiempos normales. Ahora en tiempo de pandemia lo hacemos también, lo podemos hacer virtualmente. Siempre queremos acompañar, aunque es muy sencillo, tiene mucho detalle y no nos gusta entregar muestras sin hacer el acompañamiento. Eso es básicamente lo que tenemos con Asaclean y estamos completamente a la orden y de recibir sus necesidades y de acompañarlos en sus ensayos. Muy rápidamente contarles que también estamos muy comprometidos en el área de plásticos. Tenemos una división de maquinaria y ahí tenemos inyectoras de Sumitomo Demac, tenemos robot de Cepro de Francia, tenemos imanes y detectores de metales de Bunting de Estados Unidos, tenemos sistemas completos de reciclado de Amut de Italia y también impresoras desde allí, también extrusoras. Tenemos todos los periféricos que se puedan utilizar en plásticos desde Conair de Estados Unidos y tenemos desde Alemania MTI, turbomezcladores. Eso es básicamente nuestra actividad en maquinaria y en plásticos. Y básicamente eso es todo lo que tendría para contarles, Laura. Muchas gracias a ti, que siempre nos está orientando y siempre él, en muchos de los casos, cuando se amerita, o sea, es muy complejo, él nos asesora directamente desde Estados Unidos. Excelente. En este momento vamos a habilitar una encuesta que han preparado desde OHG. Los invitamos a que vayan participando en esta encuesta y estoy absolutamente de acuerdo con Oscar. Yo misma he apoyado algunos de los procesos de optimización que hacemos en nuestra empresa PMTech, trabajando muy de cerca con OHG y pues puedo dar fe de que el procedimiento efectivamente es sencillo
que hay que seguir algunos pasos. Agradecemos también el seguimiento que nos ha hecho HG y pues también hemos encontrado hasta ahora todos los grados que hemos necesitado para diferentes tipos de materiales. Entonces, si todavía no están utilizando compuestos de purga, creo que es una excelente oportunidad acercarse a HG, conocer la purga Asaclean. También nosotros pues tuvimos unos resultados impresionantes en ahorro de 5 horas, aproximadamente 30 minutos en cambios de color. Y esto pues obviamente redunda en una producción unitaria por turno mucho más importante. Bien, Lenny, voy a abrir entonces en este momento la sesión de preguntas. Tenemos una serie de preguntas muy interesantes. Adelante. En este momento te quiere preguntar de parte de Héctor Jairo Otero si la purga beneficia la vida útil del tornillo y en qué medida si lo hace. Adelante, Lenny. Sí, sí, pues refiriendo a la etapa de las capas de resina, manteniendo cada rosca, cada flete del tornillo libre de ese tipo de acumulación, eso sí, directamente afecta la depreciación del tornillo, porque un tornillo, digamos, a través de 5 años, un tornillo que se mandó a mantenimiento 25 veces, va a llevar más desgaste o por lo menos más posibilidad de desgaste que el mismo tornillo a través de 5 años que lo bajaron 2 veces. Entonces, sí, ayuda mucho. Las purgas mecánicas no son abrasivos al nivel que va a afectar el superficie del tornillo ni del barril, ni hasta nuestros grados más agresivos. Ya llevan, pues ya vemos 30 años en el mercado y no, mientras que se corre correctamente y dentro del rango de operación de temperatura de la purga, no hay preocupación. Y más, por lo menos el grado EX, digamos, que lleva carga de fibra. Correr purga con carga de fibra no lleva la misma preocupación que, por ejemplo, correr una resina de producción con carga de fibra, donde los volúmenes son muchos más altos, los tiempos de residencia son mucho más altos. Entonces, la cantidad de purga que se corre es tan chica que nunca vemos un comprobante o evidencia de que se desgastó el superficie del. Obviamente tenemos cuidado con ciertas superficies pulidos o los que llevan el acabo de espejo. No vamos a recomendar el grado más agresivo o simplemente le decimos no van a purgar a través de ese dado tan lindo, tan pulido. Pero sí, la respuesta es sí, y esas son unas maneras que sí contribuye a prolongar la vida de buena función de tornillos. Perfecto. La siguiente pregunta la hace Alexander Sáenz y es si para procesos de inyección de envases para alimentos podemos conseguir compuestos de purga que tengan una aprobación para FDA. Adelante, Lenny. Muchas gracias. Me encanta esta pregunta porque hay un muy grande malentendido en la industria. FDA no ha aprobado ningún compuesto de purga. Hasta este momento no hay purgas que en su conjunto, el compuesto completo es aprobado por el FDA. Tenemos competidores que dicen que se usa ingredientes aprobados, pero el conjunto no está aprobado por el FDA. Nosotros, debajo del protocolo de nuestra empresa matriz del Japón, mucha cinta roja, nos preocupa mucho la calidad del producto y también la seguridad del cliente. Entonces, cuando hay estos casos, nosotros le vendemos mucha purga a las plantas que fabrican así productos alimenticios, productos médicos que son súper sensibles a cualquier residuo. Igual la responsabilidad es de la planta, entonces le recomendamos el mejor grado y van a encontrar que con un experimento controlado, así de la manera científica, van a encontrar que el Asaclean no deja residuo, pero le sugerimos que ustedes lo investigan así con una prueba controlada y se ponen a investigar el efecto. Pero al final, si la obligación es al cliente de garantizar que no va a haber residuo, desafortunadamente vamos a decir, de la única manera de estar seguro completamente es bajar el tornillo.
antes de la corrida. Y para eso, pues, dependiendo en qué tanto se tardan actualmente con el evento de bajar el tornillo, se puede facilitar esa opción con el grado EX. Pero tenemos muchos clientes que no bajan el tornillo y con sus pruebas y pruebas muy cuidadosas, ya han investigado el resultado de residuo de la purga y encuentran que no hay preocupación y ellos proceden con la aprobación del cliente, con esos dichos resultados, ellos proceden a usar la purga en estos productos sin problema. Perfecto. La siguiente pregunta nos la hace Juan Fernando Campo y es, si voy a cambiar de moldear PP a moldear un elastómero, ¿puedo utilizar el mismo material de purga? Adelante, Lenny. Sí, en este caso sí. Nosotros manejamos muchos grados de purga, pero les aseguro que nunca es un grado por cada resina. Los grados de uso general que manejamos cubren un rango muy amplio. Por ejemplo, el grado U, que es de 180 a 360 grados, cubren todos los termoplásticos. Mientras que sea termoplástico y no termofijo y no caucho o hule, es termoplásticos, se pueden usar. En este caso, sin saber nada más del dato de reconocer, sin conocer más de la aplicación, Polipro y elastómero puede llevar el mismo grado. Sí, estoy pensando en el grado UP, pero por favor no van a concluir que ese es el grado, pero sí, es muy posible que aunque salgan de una resina y entran a otra, es posible que les va a ayudar la misma purga para cuando tienen que purgar cada una de esos dos materiales o serie de materiales. Sí. Porque entonces, por eso antes les dije que es importante entender su perfil de resinas para saber si purgan el Polipro el 80% de casos, pero si llega el momento donde necesitan purgar el elastómero, es importante entender eso para recomendarle el grado más apropiado para ustedes, más correcto. Perfecto. Lenny, Javier López nos está preguntando si para la limpieza con este producto podemos utilizar la contrapresión y para qué tanto la utilizamos. Adelante. Muchas gracias. Una cosa que no revisamos en esta presentación fue el procedimiento. Entonces, para no quitarle tiempo a las otras preguntas, le contesto directamente. La contrapresión es demasiadamente útil. No, es crítico al desempeño del producto en moldeo, porque la contrapresión es lo que va a sostener el tornillo totalmente adelante. Las prácticas tradicionales de purgar una máquina normalmente son tiros largos o usar la función de auto purge de la máquina y el tornillo va a cargar el 100%. Vamos a estar tirando muchísimo material. En nuestra opinión, es mejor iniciar con el tornillo en la posición 0 para que solo con la rotación del tornillo vamos a estregar a través de todas las roscas del tornillo y con esa misma contrapresión el tornillo se va a quedar en la posición 0. Entonces, sin la contrapresión se va a cargar el shot, el tiro, se va a crear un montón de purga enfrente del tip del tornillo y cuando inyectamos o cuando se readelante el tornillo, prácticamente estamos sacando por fuera la purga sin darle oportunidad de estregar. Entonces, por eso es importante, es crítico la contrapresión, el máximo nivel seguro, decimos, lo suficiente para sostener el tornillo en esa posición adelantada y así consumimos menos purga y la purga va a limpiar con más eficiencia, porque con ese procedimiento agresivo creamos la turbulencia suficiente para sacarle todo el desempeño de limpieza posible de esta purga, que supuestamente lleva la ingeniería de ser mucho más eficiente con resina. Entonces sí, es súper crítico esa parte para poder definir qué mejoría a la eficiencia de limpieza da la purga. Perfecto. A los asistentes que se puedan quedar, vamos a estar hasta las 12:10 para compensar un poco el tiempo que gastamos en las fallas técnicas. Los invitamos a responder la encuesta que en este momento está al aire. Y mientras tanto, vamos a preguntarle a Lenny, John Duarte
nos pregunta si puede utilizar este compuesto para purgas de inyectosopladoras de PET. Adelante, Lenny. Sí, así es. La resina PET en la mayoría de casos es transparente o por lo menos translúcido. Y sí, con mucho gusto. El PET no es nada extraño para nosotros y simplemente falta definir el proceso y el método actual, a ver si nuestra oferta va a ser desde lejos, se puede ver si hay posibilidad de ahorrarles dinero con hora máquina muerta reducida y material desperdiciado reducido también. Pero sí, PET no hay problema. Perfecto. Aníbal Morán y Pilar Tarazona tienen preguntas acerca de la purga química. Nos preguntan qué otro mecanismo, además de la expansión, para facilitar la limpieza del tornillo se presenta con la reacción química, si existe alguna degradación de los polímeros a purgar y también cómo se manejan los residuos que quedan al usar purgas químicas. Adelante, Lenny. La reacción empieza con el agente que es como agente de soplado, agente de espumante, y eso es lo que contribuye a la reacción endotérmica. Y también es un mineral hidrado. Este conjunto de ingredientes causa la reacción de química y esos son los gases que contribuyen con agitación, expansión y la escisión de cadena del polímero. Entonces es algo muy diferente a la acción de estregar de la purga mecánica. Para los residuos de purga química, no, nosotros consideramos siempre no únicamente la resina que vamos a purgar, pero cuál es la siguiente resina, si es diferente. Y o al momento de recomendarle el grado correcto, vamos a considerar cuál es su siguiente resina para que no batallen residuo de la purga química. Más, es importante que nos sigue el procedimiento de desplazo de la purga. Es un paso que es muy comúnmente olvidado. Sale la purga limpia y prematuramente vuelven a los parámetros de producción sin dedicarse a un tiempito a sacar la purga de la máquina con buen procedimiento. Entonces no hay preocupación especial para residuos de purgas químicas. Perfecto. Aníbal también nos hace la siguiente pregunta y es si tienen compuestos de purga ideales para extrusoras doble tornillo para fabricación de master batch o de pigmentos. Adelante. Sí. Sí, el grado EX es famoso para las extrusoras de doble tornillo y también llevamos purgas químicas que pueden hacer lo mismo. Lo único que se debe notar desde ahora es de que la manera que uno alimenta el material a una extrusora de doble usillo se usa el mismo cuidado, el mismo como una tasa menor de alimento para respetar la característica del doble usillo y se alimenta al mismo porcentaje, digamos, o a la misma velocidad. Y no hay problema. La acción de los contribuye mucha acción de estregar con el grado mecánico. Y sí, ayudamos también muchísimo, especialmente en esos procesos donde están fabricando pigmentos, aditivos. No somos igual de efectivos para ciertos pigmentos, pero toca revisar en detalle cuál es el pigmento, cuál es el aditivo, cuál es la resina que queremos remover. Pero con solo preguntar si servimos para ese proceso, definitivamente. Para extrusoras de doble usillo, definitivamente. Bien, tenemos tiempo para dos preguntas más. Juan Manuel Bejarano nos pregunta, ¿cuál es el tiempo que se puede dejar la purga en el tornillo con la calefacción de la máquina apagada? Adelante, Lenny. Excelente. Dependiendo del grado de purga, pero le doy un ejemplo de un grado de uso general. Mientras
mientras que se mantenga apagada la máquina. Antes decíamos que era un tiempo indefinido, que se deja así, pero nuestros jefes de nuestros departamentos de calidad, control e ingeniería decidieron ser un poquito más cuidadosos porque queremos proteger al cliente. Entonces, con la máquina en temperaturas así, en standby, como menos de 180, 190, puede ser hasta las 12 horas, donde se puede dejar ahí sellada la máquina sin preocupación. Obviamente, cuando estamos a mayor temperatura, ese tiempo de residencia se va a reducir, quizás 8 horas, 4 horas, pero sí se lo vamos a poner bien claro para que conozcan el reloj térmico de la purga y ya saben a qué hora se deben de preocupar y quizás reemplazar la purga de la máquina con una fresca cantidad para resetear el reloj térmico, digamos, y así no hay preocupación de que la purga se le va a volver una piedra dentro de la máquina. Perfecto. Y la última pregunta nos la hacen Joana Paola González y Aníbal Morán, y es acerca del destino de fin de vida de la purga. La primera pregunta es si se puede reutilizar el compuesto de purga, y la otra es, bueno, finalmente, ¿qué es lo que pasa con la purga posterior a su uso? Adelante, Lenny. La purga no, si la purga hace su trabajo, si la purga es exitosa, se supone que la purga no va a salir sola. La purga sale con contaminación. La purga sale mezclada con resina que ya, si no está totalmente degradado, ya empezó su degradación térmica. Entonces, la purga no sale sola si es exitosa. Si funciona y hace su papel, sale sucia. Entonces, no vemos cómo o por qué vamos a querer reintroducir esta suciedad o este montón de material donde trabajamos para sacar estos materiales de la máquina. No vamos a querer reintroducirlo. Ahora, para los que remuelen la merma para quizás otros trabajos, otras corridas de menor especificación, donde no se requiere tanta calidad y se puede correr un material reciclado aunque tenga contaminación o punto negro. Por ejemplo, un grado de uso general de Asaclean que es compuesto en resina base poliestireno. Después de que salga la purga de la máquina, si tienen un trabajo así de un estireno general, o si quieren revender la purga o vender el montón de purga como un estireno modificado, se ha hecho, pero ya se ha ganado, se supone, con el comprobante de costo-beneficio y todo, que el ahorro que se cumplió con correr la purga, es muy fácil aceptar que se puede botar a la basura un montoncito de purga cuando se ve el ahorro en resina que no se tiró, o el ahorro en hora máquina que no se tuvo aguantar, el ahorro de hora máquina que lograron con correr la purga. Entonces, el medio ambiente sigue siendo lo más importante, pero entiende que esto es como lavar ropa con agua sucia. Ya no vamos a querer reintroducir la purga a la máquina mientras que hizo su función y salió acompañada con suciedad, carbón y previo material. Perfecto. Lenny, con esto llegamos al final de la capacitación del día de hoy. Te estamos muy agradecidos por toda la información que has compartido con nosotros. También queremos agradecerle a OHG Representaciones por hacer posible esta capacitación y, por supuesto, le damos las gracias a todos nuestros asistentes. Esperamos que hayan encontrado este contenido útil y de calidad. Este webinar ha sido grabado para su consulta posteriormente. Podemos compartirlo con ustedes y también va a quedar en la página de nuestro Centro de Excelencia en Inyección, www.pbiotech.co/CI.